Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgo a la seguridad internacional, está con nosotros. Señor Cocho, bienvenido. Buenas noches para usted. Buenas noches desde aquí, Dania. Un placer estar con vosotros. Igual para nosotros tenerlo. Ya no es uno, ya no son dos, ya son 6 sobres con esta característica. ¿Qué puede haber detrás de esto? Bueno, en realidad son 7, porque el Ministerio del Aire español, en la zona de Moncloa, ha recibido otro paquete también, que ha sido interceptado también por las redes de seguridad y de control de paquetería del Ministerio del Aire. Por tanto, ya son un paquete más. ¿Qué intencionalidad o qué origen tiene detrás? Pues aún las fuerzas y cuerpos del Estado están investigando cuál es el origen y el fundamento de este ataque, de este intento de más que conseguir un objetivo específico, porque era muy complicado llegar a presidencia de gobierno, llegar a ministra de Defensa o vulnerar las protecciones del doctor Juan de Ardó, de la base militar, lo que hacen es hacer una llamada de atención, básicamente. Y hay 4 factores importantes que hay que destacar. El primero, que sea un enajenado, una persona que se haya radicalizado y haya decidido por algún motivo desconocido enviar estos paquetes, que es poco plausible. La segunda, que sería una acción de contraofensiva por parte del gobierno ruso, lo cual también es poco plausible porque lo ha denegado. Y la tercera y cuarta sería algún tipo de vinculación de algún tipo de organización de extrema izquierda que intenta socavar los cimientos de las conversaciones que hay en estos momentos abiertas por parte de Ucrania y Rusia con la intermediación de Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía, China y la India. Esas son las 3 de las 4 hipótesis más importantes. La cuarta sería que por intermediación de algún otro servicio de inteligencia estuviera alguien interesado en generar algún tipo de disrupción en esas negociaciones. La pregunta básica que se hace desde el punto de vista de la inteligencia es el qui prodest. ¿A quién beneficia escalar en este conflicto armado o escalar en la lucha de la negociación para evitar precisamente esa negociación? Esa es la pregunta. Ahora, yo me haría, o le haría otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué esto sucede en España? Bueno, primero, ha sucedido en otras partes del mundo, de Europa, de la Unión Europea. Lo que pasa es que hay una peculiaridad en el caso de España. El gobierno español, que no el Estado, ha decidido tener una política de transparencia y de publicación de este tipo de actos, como ocurrió en su momento con las filtraciones por las redes interceptadas por el software pirata Pegasus. Mientras que otros países consideran que esto es un tema de seguridad nacional y, aunque ocurra, no suelen comentarlo, no suelen hacer partícipe a la ciudadanía ni a los medios de comunicación de estos riesgos. Lo que ocurre es que en España ha habido un herido, en este caso un miembro de la Embajada de Ucrania, y esto, al ser 2 países que están en conflicto, Rusia y Ucrania, ha permitido que los medios de comunicación se hagan eco de esta situación. Pero no olvidemos que las embajadas son territorio soberano de los países en los que están y, por tanto, es Ucrania la que tiene que permitir la investigación por parte de España, si lo estima pertinente, de esos paquetes. El hecho de que haya habido 2 paquetes significa que habría intencionalidad de generar un enconamiento. Ahora bien, ¿por qué España? Pues precisamente porque España tiene una posición estratégica desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de apoyo a Ucrania, en este caso a la OTAN y a la Unión Europea, que otros países no tienen. Y a su vez, otros países no suelen comentar los riesgos de seguridad a los que se ven acometidos. Yo le digo que otros países han recibido este tipo de amenazas en otros momentos, pero no lo publican en los medios de comunicación. Claro. Claro. Ahora, las características de los sobres que se han recibido, que ya son varios, que se pueden comparar unos con otros. Señor Cocho, nos hablan de, o nos dan pistas sobre, ayer hablábamos, o ayer se especulaba si era una individualidad o si podía haber una organización. ¿Por dónde cree usted que va esto? Por el histórico que tenemos de grupos criminales o grupos terroristas, porque aquí se ha considerado en España como una acción terrorista, se ha incoado un expediente por parte de la Judicatura en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. Por tanto, la experiencia que tenemos en España es que este tipo de acciones conjuntas normalmente no suele ser de una única persona, sino de un grupo muy reducido de personas y normalmente de una ideología bastante radicalizada. El por qué España y por qué contra Ucrania y no contra otro país. Quizá a lo mejor
porque sea un grupo, llamémosle, probabilísticamente entendamos, por favor, es una hipótesis nada más. Sí, claro, por supuesto. Grupos que no estén de acuerdo con el desarrollo de la contienda, o grupos que estén en contra de esa guerra o de las posiciones ucranianas y favorezcan posiciones, por ejemplo, prorrusas. Por eso hemos hablado al principio de grupos de extrema izquierda que normalmente suelen estar bastante más próximos a las ideologías del Kremlin, de Moscú, que ideologías de Ucrania, ¿no? Pero eso hay que comprobarlo, hay que demostrarlo. Nuestra experiencia nos dice que grupos terroristas de pequeño cuño, evidentemente, son aquellos que pueden incitar para generar miedo, en ningún caso destrucción. Las bombas son de escasa potencia, muy rudimentarias y además con elementos no explosivos, sino pirotécnicos, es decir, deflagrantes. No generarían excesivo daño a las personas que lo abrieran, exceptuando el de presidencia de gobierno, que incorporaba perdigones de munición del calibre 12, lo cual era intentar generar metralla. Pero ninguno podría superar el filtro de seguridad de ningún ente público ni privado que tuviera unas medidas adecuadas. ¿El por qué si en Ucrania? Porque han fallado las medidas en la embajada de Ucrania, han fallado las medidas de seguridad, y por otro lado también quizá a lo mejor no estaba la embajada protegida suficientemente. Por eso se ha reforzado desde el punto de vista español la protección perimetral y la dotación de infraestructuras para el análisis de paquetería como de otro tipo de amenazas. Claro. Señor Cocho, ¿continuará la cadena? Claro, no somos adivinos, pero ¿cree usted que la cadena continúe? En el momento en el que quien fuera que sea, quien está detrás de estos paquetes, logra el objetivo de generar suficiente llamada de atención internacional y de medios de comunicación, o el suficiente pánico o el miedo hacia la ciudadanía, ha conseguido su objetivo. El objetivo no es solo dar un toque de atención al gobierno español, al Estado español, sino también a la Unión Europea y a los aliados. Por tanto, ha conseguido su objetivo parcialmente. Ahora bien, si va a haber más paquetes o no, no lo sabemos, pero evidentemente la policía, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia españoles ya están en colaboración con otras policías para intentar encontrar el rastro de estos delincuentes o estos terroristas y dar con su pie en la cárcel. No me cabe ninguna duda que se conseguirá tarde o temprano. Lo que pasa es que este tipo de acciones suele hacerse bajo secreto de sumario y con todas las prudencias y reservas adecuadas para evitar que se publiquen detalles sobre la investigación. Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad internacional. Señor Cocho, como siempre, gracias por su tiempo, un gusto que nos acompañe. Un placer, Iña, muchas gracias. A usted.